Hola alumnos y alumnas de tercero medio que tienen clases conmigo en Educación Ciudadana. En este video van a ver un pequeño resumen de las 3 guías realizadas durante marzo y abril. Así que espero que les sirva mucho este video y comencemos. Bien, la primera guía yo creo que es una de las más fáciles porque trabajamos conceptos básicos. Es la primera unidad. Acá está el objetivo. Y los conceptos clave que trabajamos ahí fueron nación, territorio, gobierno y soberanía. Ok, entonces, lo primero que aparece en la guía son estos 4 conceptos. Algunos ya los habíamos trabajado en clases y básicamente vamos a tratar de comprender un poco mejor qué implicaba cada uno de estos para que aquellos que no han hecho la guía todavía puedan realizarlo. Comenzamos con el concepto de nación. Básicamente, como aparece aquí en el dibujito, nación es un conjunto de personas, aquellas que viven en un territorio determinado y que tienen vínculos comunes, como por ejemplo puede ser una lengua en común, una cultura, una historia en común. Y yo les había comentado que un curso, por ejemplo, podría de alguna forma definirse como una nación. Continuamos con el concepto de territorio. Obviamente territorio es un espacio, un lugar, pero este espacio debe ser habitado por, obviamente, la nación y ese territorio va a ser administrado por el gobierno. Entonces ese es nuestro siguiente concepto. Sabemos que el, la nación vive en el territorio y el gobierno administra el territorio y también de alguna forma a la nación, porque el gobierno son aquellas personas que nosotros hemos elegido, al menos en Chile de forma democrática, y quienes están especializados en administrar y legislar tanto el territorio y la nación, ya que la nación, esta gente de acá, les ha dado la soberanía. ¿Qué es soberanía? Bueno, soberanía la vamos a entender como, de alguna forma, el poder. El poder que tenemos nosotros como pueblo y que se lo entregamos al gobierno cada vez que votamos. Cuando estamos votando por alguien, estamos entregándole de alguna forma nuestra soberanía, nuestro poder, para que pueda legislar y administrar el territorio, la nación y todas las riquezas que pueda tener el país. Eso básicamente vamos a comprender por cada uno de estos conceptos. Bien, y eso era básicamente todo el contenido y ahora venía la actividad. La primera parte de la actividad consistía básicamente en crear unas flashcards como las que aparecen acá. Este es un ejemplo. Una flashcard es una hoja que puede ser quizás dividida por la mitad o una parte delantera y la otra parte trasera, donde en la primera parte de la hoja escribimos el concepto, ponemos una imagen relativa al concepto y por el otro lado escribimos la definición. Ustedes podían hacerlo en el material que quisieran, podía ser en su cuaderno, en una hoja de blog, en una cartulina. Me han llegado trabajos muy lindos. La idea es que simplemente trabajaran con las cosas que ustedes tienen, chicos. En general, para todas las guías, trabajen con lo que ustedes tengan. Después de crear las flashcards, tenían que responder algunas preguntitas de reflexión. Y con eso terminaban esta guía. Así que pasamos a la siguiente guía, que es la guía número 2, y que trabajamos el pluripartidismo. Seguimos con la unidad 1, acá está el objetivo, y los conceptos clave que trabajamos en esa guía son institucionalidad, constitución, pluripartidismo y bandos políticos. Bien, en la guía encuentran este mismo mapa conceptual, del cual me interesa lo siguiente. El Estado de Chile se rige por la Constitución, ¿cierto? Que es la ley más importante. Y dentro de esta Constitución se establece que Chile es una república democrática.
esta república democrática se caracteriza por ser de carácter presidencial, es decir, donde el presidente tiene el poder, por ser también una democracia electoral, en donde nosotros elegimos representantes para que gobiernen y administren el país, y por último se caracteriza también por el pluripartidismo, o sea, por la existencia de diversos partidos políticos, y de eso es lo que se trata la actividad. Bien, y en definitiva, ¿qué son los partidos políticos? Vamos a comprender a un partido político como un conjunto de personas que se organizan bajo ideales y principios similares para que estos ideales puedan llegar al poder en algún momento, al gobierno, para que sus ideas y principios pasen de ser ideas y principios a ser, por ejemplo, leyes, a que sus necesidades puedan ser satisfechas a través de la administración del gobierno. Es un canal de participación en la vida política. No es el único, pero es uno de los más tradicionales para poder llevar tus ideas al poder. En definitiva, entonces, los partidos políticos representan a la población y también es necesario que exista diversidad de partidos para que esté más representada esta población. Por eso, nuestra Constitución habla del pluripartidismo, o sea, de la diversidad de ideas, del respeto hacia la diversidad de ideas. Bien, y para poder entender de una mejor forma esta gran diversidad de ideas que existe en los partidos políticos, vamos a ordenarlos o clasificarlos a partir de su ideología en el espectro político. Existen distintas formas visuales de espectro político, como este esquema que está acá, y este en definitiva es bastante sencillo, ¿ya? Pero los puede ayudar a identificar básicamente esta diferencia. Bando político de izquierda, bando político de derecha y bando político de centro. No quiere decir que los partidos políticos solo se puedan diferenciar de esta forma, pero es una de las más sencillas. En fin, los politólogos, los cientistas que están encargados de alguna forma de explicar lo que es la política, hablan de el bando político de izquierda como un bando que tiende a ser más revolucionario, a crear ideas de cambio donde los beneficiarios suelen ser los trabajadores y la población más necesitada en general. Mientras que el bando político de derecha estaría caracterizado por un sector más acomodado de la población y que tiende a ser más conservador, a tratar de no cambiar mucho cómo están las cosas. Mientras que el bando de centro combinaría ideas de ambos sectores. Esto no necesariamente siempre es así, pero es una forma bastante sencilla de comprenderlo. Bien, después de comprender entonces el espectro político y sus diferencias, venía la actividad. Básicamente ustedes debían convertirse en políticas y políticos y crear propuestas ante la crisis del COVID-19, pero según el bando que ustedes tuvieran. Por ejemplo, debían hacer 3 propuestas para el bando de izquierda, 3 propuestas para el bando de derecha y 3 propuestas para el bando de centro, que acá en el ejemplo no está. Obviamente no podían copiar las ideas que yo les estaba entregando. Dentro de cada bando debían entregar 3 propuestas, una para educación, otra para laboral y otra que fuera de salud. Y básicamente esa era la actividad. Podían hacerlo a través de imágenes en una historia de Instagram, pueden hacerlo en su cuaderno con los materiales que ustedes tengan. La idea simplemente es que supieran diferenciar este tipo de ideología y qué acciones pueden tomar a partir de ese tipo de ideas. Pasamos al fin a la guía número 3, que la titulé ¿A mí qué me importa la Constitución? Seguimos en la unidad 1, el objetivo cambia claramente y los conceptos clave de esta guía son Constitución, democracia y proceso constituyente. Bien, los contenidos de la guía, lo más importante que quería destacar es por qué es importante el conocer la Constitución. Y traté de explicárselos a través de cómo podía afectarles a ustedes el hecho de que no supieran, por ejemplo, cuáles eran las reglas dentro del liceo. El saber cuándo podían anotarlos y cuándo no.
cuándo era una notación negativa grave o gravísima y cuándo era una notación positiva, por ejemplo. En general, la Constitución es la ley más importante, la que todos debemos respetar, tanto los que gobiernan como los que somos gobernados. Y por lo general, las constituciones deben, o por lo menos deberían ser así, ser constantes, cambiarse de una forma no tan fácil, porque si no, todos los días estaríamos con alguna ley distinta, y siendo que es la ley más importante, no debería ser así. En la historia de nuestro país se han cambiado específicamente en 3 momentos. Y esa era una página bastante larga, pero que no me interesa que se aprendan todo eso, sino que básicamente era para que entendieran que los cambios en Chile han sido bastante pocos. Eso no quiere decir que se hayan creado nuevas leyes, claramente que sí. Se han ido cambiando poquitas cosas dentro de la Constitución a lo largo de los años. Pero ha pasado mucho tiempo donde se ha hecho una real revisión de la Constitución para ver qué cosas hay que cambiar y modificar en grande. Esos 3 momentos eran 1833, con Portales de alguna forma como un líder importante, en 1925 con Alessandri y en 1980 durante la dictadura militar. Y la actividad entonces consistía en explicar su posición respecto a 2 preguntas. ¿Se debe cambiar la Constitución? ¿Por qué? ¿Y quiénes deberían participar del proceso constituyente? Ya saben que son poquitos los momentos en los que se ha cambiado la Constitución y saben por qué es importante la Constitución en nuestra vida. Entonces, debían responder esas 2 preguntas y explicar su punto de vista, exponer su punto de vista de alguna forma, pero el formato era libre. Si querían, podían hacer un PowerPoint, si querían, podían hacer dibujos, una canción, lo que ustedes quisieran. Mientras más creativos sean, más puntaje pueden obtener, ¿ya? Y obviamente considerando los medios que ustedes tengan. Para finalizar, tenemos la actividad que corresponde a la guía número 4. Esto que está acá es exactamente lo que está en la guía 4. ¿Qué deben hacer? Primero que todo, van a tomar el contenido del video o de las guías, básicamente las 3 guías anteriores, para elaborar un esquema visual que sintetice, que resuma esos contenidos. ¿Cómo lo harán? ¿Qué es un esquema visual? Un esquema visual es algo similar a esto, que es el ejemplo que les dejé en la guía, en el cual ustedes van a utilizar pocas palabras, como una especie de mapa conceptual, pocas palabras, pero relacionadas a imágenes que puedan detallarnos el contenido. Ya, por ejemplo, acá dice solamente herramientas, qué herramientas necesito para utilizar el pensamiento visual, y acá me aparecen muchas imágenes que me pueden resumir de forma visual qué herramientas puedo ocupar, como computador, teléfono, etcétera. Ustedes pueden hacer el esquema en su cuaderno, en una cartulina, con los materiales que tengan. Luego de terminar su esquema visual, que resuma los contenidos de las 3 guías, van a reflexionar y responder en su cuaderno qué han aprendido durante este periodo de clases online, considerando en su respuesta por lo menos algo que se relacione a la asignatura, algo que hayan aprendido con la profesora, y otras cuestiones que quizás no sean académicas, como aprender sobre un nuevo virus. Después, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que han tenido para poder aprender en esta situación y cómo puede su profesora ayudarlos en estas circunstancias para que puedan comprender mejor el contenido? Y eso es todo por hoy. Espero que les sirva este video, que les guste. Por favor, coméntenlo en las redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, tengo Facebook, utilizo también el WhatsApp, creé un canal de YouTube y una página web para que esté toda la información que necesitan, las guías, los videos, etc. Así que cualquier consulta tienen todos mis datos de contacto que pueden encontrar en todas las guías. En la última página siempre aparecen todos mis datos de contacto. Que estén muy bien, chao.